Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, grande el Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús el Mesías, Dios Emmanuel, tu pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Un nombre sobre todo, por el cual existo. Diré, Dios es mi proveedor. ¡Shalom! El Señor es mi paz. Shama. Dios presente siempre está. Elión, otro igual no hay. Jehová Rafa, mi Señor. Aleluya. Si de que no llame nuestra justicia es. Mi Dios, Jehová Rafa, Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Nuestra justicia es. Jireh, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Dios presente siempre está. Igual no hay. Jehová Rafa, mi Señor,
Aleluya. Jireh. Jireh, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Chama, Dios presente siempre está. Otro igual no hay, no hay. Jehová Rafa, mi Señor. Nuestra justicia es Elohim, Elohim, es toda autoridad. Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte. Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, grande Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús el Mesías, Tu pastor de Israel. tu pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la mañana. Jesús. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, Un nombre sobre todo, por el cual existo. Jireh. Jireh. Shalom. Chama. El león, otro igual no hay, no hay. Aleluya. Es toda autoridad, mi Dios. Él puede crear. Jehová Rafa. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Nuestra justicia es Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios. Jireh. Jireh, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Chama, Dios presente siempre está. Elión, otro igual no hay, no hay. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Nuestra justicia
autoridad. Levante sus manos, dígale Jireh. Diré, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Shama, Dios presente siempre está. Otro igual no hay, no hay. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Si de que tú llames, nuestra justicia es. Oh, gracias, Señor. Bendito tu santo nombre, Jehová Rafa. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Nuestra justicia es Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios. Él puede crear, mi Dios. Él puede crear, mi Dios. Él puede crear. Aleluya. Bendito sea tu santo y precioso nombre. Gracias, porque tú has sido bueno de diferentes formas y maneras. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El Señor me les bendiga. Quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes. Primeramente quiero darle gracias al Señor por darme la fuerza, la fortaleza de estar aquí. Gracias por todo lo que Él ha hecho por mí. Estoy muy agradecida con el Señor por tanto, por lo que ha hecho por mí todo, y cómo Él está con nosotros, viendo sus maravillas. Él está, como dice su palabra, Él está estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Y para contarle el pequeño testimonio de que cómo el Señor se hace, así como Él promete en su palabra que está con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, bueno, Él también se hace visible. El Señor me permitió a mí, a través de una hermana, yo le di un abrazo a una hermana, y a través de esa hermana yo vi en ella una blancura, la blancura del Señor Jesucristo, una limpieza total, muy linda esa limpieza que yo vi en esa hermana. Bueno, yo me fui a mi casa pensando, meditando en las cosas, en lo que vi, lo que el Señor me mostró a través de esa hermana. Y yo empecé a pedirle al Señor que yo quería de eso que tenía esa hermana. O sea, yo quería eso. Entonces el Señor, clamándole al Señor ahí, pidiéndole, el Señor ahí en el altar un día me dijo que si yo lo quería. Yo le dije que sí.
bueno, a través de eso, el Señor siento que Él me va, o sea, me va llevando a eso, me va llevando, a eso que esa hermana estuvo. Y no es fácil, no es fácil. Y es como también yo meditaba y pensaba en la hermana, yo decía, esa hermana para poder tener esa limpieza que tiene, que el Señor le ha dado, esa blancura del Señor, para ella no es fácil. Yo me imagino la batalla que tuvo que pasar, luchas, pruebas. Y ahora yo estoy probando, en verdad, lo que esa hermana, yo se lo pedí al Señor y el Señor en verdad el Señor me lo está dando. Voy en camino en eso, yo sé que el Señor me lo está dando. Y bueno, ahora yo entiendo por todo lo que pasó esa hermana para poder estar allá donde el Señor la tiene, ahí en esa perfección, porque esa hermana, ella tiene la blancura del Señor. Entonces yo pedí a pedirle al Señor eso y Él a través de me está dando eso, pero eso requiere morir totalmente a este mundo. Tenemos que dejar todo. El Señor está demandando de mí dejar todo, lo mínimo, dejar, lo mínima cosita, dejarla. Y bueno, yo quería compartir este testimonio con ustedes porque para mí fue algo muy hermoso, muy grande, lo que yo vi a través de esa hermana. Y bueno, yo empecé a pedirle al Señor porque yo lo quiero, no lo quería, lo quiero. Yo sé que el Señor me va perfeccionando. Y bueno, y agradecida con mi Señor por todo. Y contarle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muy agradecida, vuelvo a decir, porque el Señor ha hecho desde que yo acepté al Señor. Voy para 3 años aceptando al Señor. El Señor ha estado conmigo ahí siempre. Y a mí me dicen que sí, o sea, me han preguntado, ¿no? Usted como que no tiene lucha, ni prueba, ni ha pasado por dolor. Claro que sí. Lo que pasa es que todo cristiano tenemos pruebas y luchas. Lo que pasa es que no podemos andar quejándonos. Pruebas y luchas son necesarias porque tienen que venir. Pero claro que todas las tenemos, pero el Señor no quiere que nos estemos quejando. Eso tienen que venir y tenemos que... ¿Y con quién lo vamos a contar? A Él en el altar y contarle lo que nos ha pasado, pero no tenemos que andar demostrando que andamos en pruebas y luchas. Al Señor no le agrada eso. Bueno, y agradecida con el Señor nuevamente y adelante, hermanos y hermanas, porque yo sé que vamos a llegar al final con luchas y pruebas, pero esta batalla está ganada, yo lo sé, y por la gracia del Señor, y pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para que sigamos adelante. Y como también estaba leyendo el libro de los sellos, ahí el Señor revela a través de eso, nos revela que estamos en un tiempo que tenemos que estar clamando, pidiendo misericordia, porque ya este tiempo no es más. No, en verdad no es más. Por la gracia y la misericordia de Dios lo sabemos que este tiempo no es más. Y también estaba leyendo un mensaje donde dice que corran, hermano, corran porque ya, y es verdad, ya estamos en el tiempo de que, y leí una parte también donde dice que nosotros no podemos perder el paso de pedir aquel anhelo de tener un anhelo en nuestro corazón, de avanzar, de seguir adelante, de llorar con gemido, desear ver al Señor, porque ese es mi deseo, ver al Señor. Yo siempre le digo al Señor que ponga ese deseo en nuestros corazones de verlo a Él. Y bueno, y ahí estamos luchando. Yo tengo mucha lucha por eso, porque como el enemigo ha querido de verdad quitarle esas cosas que el Señor le ha dado a uno, y ese deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para avanzar, para seguir adelante. Y esa es una batalla fuerte, pero esa está ganada. Satanás está vencido, el Señor lo venció allá en la cruz del Calvario, y sigamos adelante, hermanos y hermanas, que vamos a llegar, la victoria es nuestra. Bueno, hermanos, y todo aquel que me pueda oír, que Dios les bendiga y les guarde. Soy la hermana Luisa. Estoy aquí para contarles un testimonio sobre las grandes maravillas que hace el Señor cuando le buscamos y buscamos su guianza, su dirección, y nos rendimos a lo que Él nos dice. Pues resulta que yo tengo una hija, ella se fue para Colombia, dejó su casa
en manos de un, que se la cuidara un señor que era su expareja. Ella le tenía confianza y se la dejó. Pero ya por ahí a los 2 años de ella haberse ido, empezaron las cuestiones de que el hombre mostró sus colores, como decimos nosotros, y quería quedarse con la casa, que ya eso le pertenecía, y la cosa fue creciendo y creciendo, y hasta que ella vino, ahorita este año vino, para ver cómo arreglaba eso. Entonces, pero aunque la cosa estaba más fuerte todavía, porque ya el hombre estaba dispuesto que esa casa era de él, que le pertenecía por el tiempo que tenía. Pero entonces ella me pide consejo y yo le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza del Señor, qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, en qué nos dirige. Entonces, ella vino aquí a la iglesia, buscó la guianza del Señor y el Señor dio palabra. Y entonces el Señor dijo que Él se encargaba, que lo iba a hacer, pero que le buscáramos de corazón. Entonces hicimos como el Señor nos dijo y nos fuimos a hacer para conversar con el Señor que estaba cuidando la casa. Entonces, cuando llegamos allá, ella, a pesar de lo que había oído, pues ella siente miedo de hablar con Él. Yo iba confiada, de verdad que yo confié en la palabra que el Señor le dijo y me fui confiada acompañándola a ella. Entonces, ella me dice, yo tengo tanto miedo de hablar con él porque no sé con qué me va a salir, de que no sé por dónde empezar, cómo entrarle yo a él. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?, me dice ella. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dio palabra y vamos a confiar en lo que Él dijo. Bueno, llegó el día que pudimos hacerlo, nos sentamos a hablar con Él. Y aquello fue una maravilla completamente, porque el hombre no se negó a nada, dijo, eso es lo que yo he pensado, yo no estoy aquí para quitarles nada, eso es de ustedes, yo no me voy a meter en nada, así que hagan ustedes con eso como ustedes quieran. Y fue, bueno, completamente, como el Señor nos dijo que Él lo iba a hacer, que Él se iba a encargar de todo, pues así fue, completamente. Fue tan tremendo que hasta un comprador apareció y dijo que si en tiempo de que ellos tienen cosecha, no, la casa no se ha vendido, pues entonces que él la va a comprar en ese tiempo. Entonces el Señor obró prácticamente allí, tal como nos lo dijo, así lo hizo. Entonces, para que sea el que al menos todavía puede hacer que no crea, bueno, sepa que cuando Dios habla, Él cumple su palabra, siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guiar por Él a lo que Él nos está diciendo que hagamos, y lo hacemos, y Él está ahí para cumplir su palabra. Entonces, que muchas gracias, el Señor les bendiga, y espero que esto les sirva de ayuda a cualquiera que quiera ejercer fe. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Obras y características de Dios manifestadas, parte 2. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde, sin duda alguna, están allí interesados. ¿interesados en qué? En oír palabra, y palabra de vida eterna. Porque el Señor Él mismo la expresó, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que la palabra que sale de la boca de Dios, ella es la que va a hacer al creyente o al hombre que está allí interesado en hacer esa mezcla de fe en su corazón, y allí entonces viene a ver la gracia, el cumplimiento de ese Dios grande y poderoso que vino a la tierra a dar su vida por usted y por mí. Allí a llegar al conocimiento, porque es por fe que usted va a oír la palabra de Dios y va a entenderla, porque Dios se le revela al hombre en el corazón. Yo no le puedo revelar nada a usted, pero Dios se le puede revelar a través del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, esto es gracia del Dios grande y misericordioso para su vida, porque sabemos que nosotros estamos aquí muertos en delito y pecado, pero Él en amor, Él en bondad, en misericordia, descendió a dar su vida por usted y por mí. Así que estamos aquí, amado hermano, en esta hora, dándole gracias primeramente a nuestro Dios, ese Dios grande, por darnos la oportunidad de estar aquí llevando su palabra. Esa palabra que tiene que hacer un efecto, porque ella no
Dios la envía y no vuelve allá al vacío, sino que hace la obra para el cual Él la envía. Entonces, Él va a regresar esa palabra y va a hacer entonces efecto en usted. Pero antes que ese efecto, usted tiene que entonces hacer una decisión. Y la decisión es buscar a Dios, tener un encuentro personal con el Señor y ayer entonces obedecer a su palabra. Porque es la única forma que haya una obediencia. Dios conoce los corazones, Dios conoce tu vida, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, y sabe qué necesidad tienes tú. Antes que nosotros le pidamos, dice que Él ya conoce todas las cosas. Antes que expresemos con nuestros labios, Él ya lo conoce, porque Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, sabemos que entonces Dios, conociendo todas las cosas, Él sabe qué le hace falta a usted en su vida. Y si Dios está allí para darle, entregarle la petición de su corazón, entonces usted tiene que decidir y aceptar lo que Él quiera darle a usted. Es porque Dios quiere darle lo mejor. Dios tiene lo mejor para nosotros, amado hermano. Así que esta tarde estamos entonces agradecidos por ello, porque nos ha dado entonces esta oportunidad de estar aquí nuevamente en este lugar. Así que en esta hora, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, quiero que abras conmigo para que entonces le demos continuidad al tema que lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Entonces, abre conmigo allí en el libro de Hebreos, capítulo 1, y leámonos los 3 versículos primeros allí de la Escritura, para que así entonces veamos una parte allí de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y así recibirla, porque la única forma de recibirla es oír su voz. Y dice entonces, en el nombre del Señor Jesucristo leemos su palabra. Dice así, Hebreos, le dije, capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que leemos la Escritura y ahora entonces les invito, amado hermano, a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, agradecido estamos, Señor Jesús, de ti, Señor, en esta hora, por tu bondad, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, nos ha traído a este lugar, Señor Jesús, a llevar tu palabra, Padre mío. Esa palabra que no vuelve a ti vacía, sino que va a ser la obra en los corazones que la han de oír, Padre mío. Oh, yo te ruego, Señor, que sea usted, Señor, dándose su Espíritu Santo, Señor Jesús, a sus corazones de las vidas, Señor, que están allí, a esta audiencia invisible, Padre mío, para que ellos puedan entender, Señor, sea revelada su palabra, Señor, en cada uno de ellos. Oh, Señor, aquellos que no entienden, Señor Jesús, dale, Señor, sabiduría de lo alto, Padre mío, para que ellos puedan comprender el propósito que tú tienes para cada uno de los seres humanos, Señor, que están sobre la tierra. Y para tu iglesia, Señor, el cual tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, Padre eterno, para tu gloria. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor Jesús, a aquellos que no te conocen. Ayuda a aquellos que están en necesidad. Ayuda a aquellos que tienen enfermos, Padre eterno, que están allí, Señor, clamando por misericordia, Padre mío. Oh, Señor, tú eres un Dios de misericordia. Como dijo el salmista David, vengan todos aquellos que teman a Jehová y os contaré lo que Él ha hecho a mi alma. Oh, Dios de la gloria, nosotros podemos expresar lo mismo, Señor, en esta hora, Padre mío, como testigos, Señor, de ese poder de resurrección, Señor. Ya que estamos muertos en delitos y pecados, Padre eterno, pero usted, Señor, por su gracia y misericordia, nos sacó del fango, nos sacó de ese abismo, nos sacó de ese lodo cenagoso, Padre eterno, y nos puso, Señor, sobre una roca, oh Padre eterno, que es tu palabra. Le pedimos, Señor, en esta hora por cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que puedan ellos captar y oír, Señor, tu voz, que ellos puedan, Señor, tomar, Señor, decisiones que puedan ser, Señor, que pasen la vida eterna.
o quizá puedan llegar a un lugar, Padre eterno, de tormento, o a las decisiones del ser humano, Padre eterno, que tiene que tomar una decisión, Señor Jesús, que ahí va a marcar, Señor, la diferencia. Oh, Padre mío, te ruego, Señor, misericordia, Señor Jesús, por las vidas, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayuda a tu pueblo, Señor, igualmente, Señor, en diferentes lugares, Padre eterno. Seguro, Señor, Padre eterno, que con luchas, pruebas, dificultades, en diferentes, uno de tus creyentes, Señor, de tus hijos, Padre eterno, que están aquí sobre la tierra, Señor Jesús, sabiendo, Señor, como dice, Señor, la voz, Señor, profética, Padre eterno, que es un pueblo necesitado. El pueblo de Dios, Señor, es el pueblo más necesitado que hay, porque sabemos que tenemos que depender de ti, Padre eterno, en todo. Oh, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, oh, para caminar, Señor, en pos de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, para tomar, Señor, decisiones correctas, buenas, y que sean, Señor, a tu agrado, Padre mío. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Oh, Señor Jesús, y te pido, Señor Jesús, que unjas la palabra, Señor, que hace nuestros labios para hablarla con confianza, porque para tu gloria te lo pido. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea, amado hermano, vemos entonces aquí el título que hemos hablado empezado la semana antepasada, que lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Ahora vemos que una obra perfecta cuando Él constituyó el mundo en el cual habitamos nosotros, este globo terráqueo, y hizo los cielos y la tierra. Eso es una obra perfecta que hizo el Señor, porque vemos que cuando Él habló y se hizo, vino a existencia todo, porque el mundo al cual vivimos es por fe, que en lo que vemos se hizo de lo que no se veía, como dice allí Hebreos 11, pero vemos que es la fe nuestra y la fe de Dios en los creyentes, que podemos ver claramente lo sobrenatural, porque a Dios no se puede ocultar, Dios se ve en todos los lugares, porque cuando Dios constituyó el mundo, hizo todas las cosas que están en el mundo, allí vemos entonces que la características de cada una de ellas que están aquí en este mundo son visibles y uno puede diferenciar la una de la otra. Vemos ahí cuando Él puso el sol para alumbrar de día. El sol está puesto como una energía para la tierra. Y vemos la luna que es para alumbrar de noche. Las estrellas, dice que son innumerables las estrellas, pero Dios conoce cada una por nombre. Imagínense, Dios las sabe diferenciar cada una por nombre. Nosotros las vemos y las vemos igualitas. El sol es un planeta, como los más planetas, pero tienen características diferentes unos que otros. ¿Ve? Entonces, todo se conoce por características. Yo veo algo, esto se parece a esto. Ya uno lleva, ya la mente ya lo hace en su mente al ver algo. Uno dice, yo estoy viendo algo allí que esto parece un reloj, parece una mesa, parece una silla. Entonces, uno ve, diferencia por las características de cada una de las cosas. Así que todo lo que vemos entonces en este mundo tiene entonces unas características que lo identifica, así como Dios se identifica por sus características. En el reino animal hay especies igualmente que se parecen una con la otra, pero tienen características diferentes. Este animal le parece, o esta ave se parece a esta ave, pero no. Usted pone a fe y ve la diferencia, son iguales, pueden volar, tienen las mismas plumas, tienen los mismos paticos, el pico, pero tienen características diferentes unas de la otra. Asimismo, vemos, amado hermano, que hay especies entonces que se parecen unas con otras, pero hay diferencias. En los humanos, de la misma manera, hay características que hace diferencia del hombre y la mujer. Dios hizo al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Pero ¿cómo es que hay hombres hoy en día? Eso vemos la perversidad que hay en el mundo. Hombres que quieren ser mujer, cuando Dios lo hizo hombre. Varón y hembra los hizo, los creó, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que hay hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombres en el día de hoy? Pero hay unas características que se identifican a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo diferente. Aunque se vistan y buscan a cambiar su manera y hacerse operación para hacerse esos cambios,
de hombre a mujer y mujer a hombre, pero no podrán hacerlo porque siempre hay unas características que lo van a identificar y se va a saber cómo es la persona, si es hombre o es mujer. Por lo tanto, siempre las características lo identificarán. ¿Ve? No se puede esconder, así como no se puede esconder Dios de todo lo que hizo, porque no hay otra cosa que pueda hacer las cosas que hay en el mundo, sino un ser sobrenatural, el cual es ese Dios que tiene características, el cual se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vemos que Dios hizo entonces al hombre, hombre y mujer, mujer. Y siempre hay una característica que lo identifican al ser humano. Aunque Dios hizo hombres negros, o sea, el ser humano negro, blanco, amarillo, moreno y catire, pelo largo, pelo negro, chiquitico, bajo, alto, pero hay siempre características que varían de uno al otro. Aunque unos hayan salido gemelos o trillizos, y estos son igualitos, son gemelos, no hay unas 2 gotas de agua, como puede expresar uno, pero hay una característica que lo va a identificar, amado hermano. Siempre hay algo que Dios los conoce, así como conoce todas las estrellas por nombre, al ser humano también lo conoce desde antes de la fundación del mundo, lo que cuando iba a salir, cuando iba a aparecer en esta tierra y lo que iba a hacer. Y por lo menos esa característica en ser humano, hay una máquina detectora, el cual es que pone esta huella digital y va a identificarlo, aunque sean muy parecidos, sean morochos, sean gemelos, sean trillizos, allí entonces la huella digital va a decir, este es tal persona y este es tal persona. Entonces, ahí no hay pele, como vamos a decirlo así. Y si una máquina aquí identifica a un ser humano, ¿cómo no van a identificar el Señor allá arriba en el cielo? O donde puede estar, cree que el hombre metido, o aquella mujer metida, que él cree que está escondido. Dios no se le puede esconder nada porque todos estamos desnudos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las características de Dios son sobrenaturales y Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él conoce todas las cosas en todo. Así que Dios se conoce por sus características, ¿ves? Y tiene una manifestación que se ve claramente. Y sí que entonces vemos que en el mundo entonces espiritual que hay una manifestación de 2 espíritus que solo el creyente lo puede identificar por sus características. Esa es la misma manera. 2 espíritus, bueno y malo, Dios y Satán. Pero hay características que lo identifican uno del otro. Porque hay obras que salen a la luz y hay una manifestación que usted puede ver. Y allí usted puede discernir, esto es bueno y esto es malo. Entonces, aunque hay manifestación que pueda parecerse igual, pero hay unas características que lo identifica para usted discernir y decir, este no es Dios, este es Satanás. ¿Ve? Entonces, por eso Mateo 24 claramente dijo que el Señor allí a través de Mateo dijo que vendrían falsos profetas, falsos Cristos, que harían prodigios, milagros, señales grandes y que engañarían a los escogidos si fuese posible. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque son muy parecidos esos 2 espíritus, pero hay una característica que los identifica, que los sabe que cuando se manifiesta, entonces usted ve allí entonces la diferencia uno del otro. Por eso, amado hermano, Dios se identifica por sus características, pero el diablo también se identifica por sus características, las obras que hace, porque puede un árbol malo dar buen fruto, no puede darlo porque el árbol es malo. Puede dar un árbol bueno malo fruto, no puede darlo porque él es un árbol bueno, ¿ves? Y el árbol malo tiene que dar frutos malos. Un abrojo no puede echar, hubiese hecho mango, hubiese hecho aguacate, no, él es un árbol de abrojo, ¿ves? Es monte, son tunas, espinas, pero el árbol de fruta, él va a echar el fruto de acuerdo a la palabra que Dios habló en el principio. Cada árbol da conforme a su género, ¿ves? Entonces, allí está el punto. Hay una manifestación, pero
también hay entonces que unas características que se identifican de qué es aquello que se está manifestando. Por eso, amado hermano, hoy los espíritus están allí, lidiando en este mundo, pero también está tanto el de Dios como el de Satán. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, Dios se conoce entonces por sus características, y Dios, hablando muchas veces a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todas las cosas. Entonces, allí vemos que Dios está hablando y se está mostrándose las características y en una manifestación. Vemos el caso de la nación de Moab, un ejemplo. La nación de Moab y el pueblo de Israel. Ellos eran hermanos por Lot, porque Lot era sobrino de Abraham. ¿Ves? Ellos eran familia, tenían la familiaridad porque eran de la misma linaje de Abraham, que era sobrino de Lot. Y lo que esa ciudad de Moab, esa gran nación se formó fue a través de los hijos que nacieron de Lot y sus hijas allí, cuando tuvieron aquel encuentro que huyeron de Sodoma, cuando Dios los destruyó. Pero se formó una gran nación allí, pero estaba pervertido. Pero ellos servían al mismo Dios. Ellos conocían quién era el gran Jehová de los ejércitos, porque habían salido de ese linaje. Pero fíjese usted lo que ellos servían al mismo Dios ese de Israel. Tenían su profeta, el profeta era Balaam. Entonces ellos sabían, o Balaam sabía que cómo traer a Dios a la escena. Él sabía cómo llamar a Dios a que viniera y que descendiera para dar una respuesta. Él sabía que tenía que hacer un altar o 7 altares y un becerro y un carnero allí para que respondiera el Señor. Allí podía ver cada uno de los 7 altares que representaban las 7 edades de la iglesia. Allí un simbolismo. Pero también vemos que Israel también tiene su profeta, el cual era Moisés. Y vemos la vindicación, la manifestación a quién vindicaba Dios a través de cuál de los profetas, aunque él se le presentaba a los dos, porque los dos eran profetas de Dios. ¿Quién va a decir que Balaam no era profeta de Dios? Sí era profeta de Dios, porque la Biblia dice que él era varón de ojos abiertos, pero la diferencia, caído. ¿Qué es eso? Que estaba, aunque se le revelaba a Dios a él, y él conocía a Dios, pero estaba caído. No estaba haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Por qué causa? Porque vemos que en la historia de Balaam, allí de Moab y de Israel iba con un propósito. O sea, vemos allí que había unas características en el pueblo de Israel, que Dios se le manifestaba a ellos, con señales, milagros, sanidades, allí en medio de su pueblo, vindicando Dios a ese pueblo. Y Moisés tenía algo con ese pueblo que era llevarlo al propósito que Dios lo había llamado de tierra de esclavitud, de Egipto. Era llevarlo allí a la tierra prometida. Ellos tenían una comisión, o Moisés tenía una comisión como profeta de Dios, era llevar ese pueblo a la tierra de Canaán. Ellos estaban buscando una promesa que Dios les había entregado a cada uno de ellos. La misma manera tenía entonces ese profeta, el cual que se vindicaba allí en el pueblo de Israel, con prodigios grandes. Pero cada uno entonces había un propósito, y ese propósito era llevarlo a cada uno a cabo y un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Uno era ir y buscar la promesa, obtenerla, pero el otro era entonces obstaculizar el paso, ponerle tropiezo, el cual al llegar a ese punto, vemos entonces el objetivo de uno y el propósito del otro. Allí vemos cada uno entonces que tenía algo que hacer, pero Dios en su gran amor y misericordia, Él vindica su palabra, Él vindica a quien Él apoya y a quien Él dirige,
y a quien Él le ha escogido, el cual estaba entonces allí una escogencia que tenía entonces el cual lo había hecho con Moisés. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, uno no sabe, o sea, uno piensa y dice, ¿cuál es el objetivo de esta persona? Cuando uno puede hablar con una persona y ve la palabra que se dice, o usted habla con aquella persona y usted ve qué piensa, qué dice, qué manifiesta, usted ve entonces algo en ella y lo puede leer, lo puede discernir, pero ¿cuál es el objetivo que esa persona con lo que está diciendo o lo que está haciendo? Usted ahí entonces lo discierne y puede pensar entonces, allí está el punto. Eso entonces, Dios, cuando va a vindicar a una persona, va a vindicar a un hijo que va a hacer una obra, llevar a cabo una manifestación de un propósito de Dios, Dios entonces le da su palabra y lo vindica con la misma palabra, que es llevar a entonces lo que va a ser esa obra grande. El cual dijo Moisés que tenía en su mano entonces era obtener allí esa promesa de Dios, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero allí estaba entonces el profeta Balaam, allí entonces entorpeciéndole el paso. ¿Cómo? Porque el rey de Moab, él sabía que ese pueblo era poderoso. Él venía destruyendo todo lo que se atravesaba en su paso. Y él no quería darle el paso. Pero ¿qué puso qué mandó a llamar? Llamó a su profeta que tenía. Esa gran nación tenía su profeta, el cual era Balaam, y lo mandó a llamar para que maldijese a Israel. Imagínense. ¿Cómo maldecir un hermano a otro hermano? Amado hermano, este mundo estamos llenos o está plagado de espíritu. Y ahí vemos entonces la manifestación de cada uno de ellos. Por eso hay que discernir, amado hermano. Hay que saber cómo trabajan cada uno de ellos. Por eso Mateo claramente dijo ellos que serían muy parecidos y que engañarían a los escogidos si fuese posible. Pero vemos que no es posible que un hijo de Dios sea engañado. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza de Dios. El mismo Espíritu de Dios es dado a sus hijos. Allí entonces vemos entonces que un hijo no puede pelear o ponerse en contra de otro hijo de Dios porque son hermanos y no podrían pelear porque tienen la misma naturaleza. Si es que tienen la naturaleza de Dios, si es el mismo Espíritu, porque también otra cosa. ¿Quién era Caín? ¿Quién era Abel? Eran hermanos, nacidos de un mismo vientre, de Eva. Pero ¿qué había en la naturaleza de uno y en la naturaleza de otro? Pero la Biblia nos dice claramente que Caín era hijo del maligno. Así que traía una naturaleza diferente a la de Abel. Abel era hijo de Adán, pero allí estaban las dos naturalezas que se manifestaron cuando fue tiempo. El momento preciso cuando le tocó cada uno allí a llevar la adoración al Señor, presentarse delante de Dios, allí vimos entonces que se manifestó la naturaleza que estaba en cada uno de ellos. Una obra que iban a llevar, que era a adorar al Señor, presentársela, darle la ofrenda, pero allí las características de cada uno salieron a la luz y hubo una manifestación. Vemos que claramente allí entonces eso sale a la luz, amado hermano, cuando usted habla con una persona y le exhorta por X causa algo y usted ve qué naturaleza se levanta allí. Si se molesta, se pone bravo y ¿qué dice? No, ahí no hay Espíritu de Dios entonces. No, pero yo tengo el Espíritu de Dios y se pone bravo, altivo. No, el Espíritu de Dios es manso y humilde. Tiene esos rasgos, esas características que Él es manso. Pero si se pone entonces jactancioso y vanaglorioso y se hincha allí, entonces allí no hay Espíritu de Dios, amado hermano. Por eso las obras y las características de Dios son manifestadas, se conocen, porque Dios las ha determinado de esa manera. Así como se conocen las obras del mismo espíritu maligno, también las obras de Dios se conocen. Ahora, si
Ahora, si Dios ha probado el que está correcto con señales y sanidades y milagros en el pueblo de Israel. Él lo había probado, lo había llevado a través de Moisés y había vindicado a ese pueblo, que es el que estaba señalando que fuera, y le había dado la promesa que fuera a la tierra prometida. Y había una manifestación en Dios en ellos, pero había entonces tropiezos que esa gran nación de Moab le quería hacer o le hizo al pueblo de Israel. Y llamándose este rey Balac, llamó al profeta, a su profeta, que era este profeta Balán, para que maldijese. Ahora, fíjese lo que es la naturaleza. Este hombre sabía cómo llamar a Dios a la escena. Y cuando llegó, y le llegaron regalos para que, o enviado por el rey allí, regalo a Balán para que maldijera al pueblo de Israel. El Señor le dijo, no vayas con ellos, porque fue la comisión que le mandó el rey a Balán, para que viniera a maldijera al pueblo de Israel. Y el Señor le apareció y le dijo, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo. Ahora, allí estaba la palabra ya dicha de parte de Dios, que no lo fuera a hacer. Pero él insistió, ¿por qué? Porque hubo más regalos. Dios le envió más mensajeros con más regalo todavía para que hiciera esa obra de maldecir al pueblo. Ahora, él consultó de nuevamente, ya Dios le había dicho que no, pero él consultó nuevamente como un muchachito al Señor otra vez. Pero no puedo ir. Si voy, entonces el Señor le dijo, ya te dije ya que no, pero bueno, ¿quieres ir? Bueno, ve, le dijo el Señor, pero no dirás lo que tú quieres, sino lo que yo ponga en tu boca. Y este hombre, este profeta Balaam, no jamás pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios era el que hablaba. Ahora, ¿por qué causa? La Biblia dice en 2 Corintios, versículo 3, 2, sí, 2 Corintios 12, versículo 3, que todo aquel que hable por Espíritu de Dios no llama anatema al Señor, ¿ves? Entonces, no podía maldecir porque era Dios hablando a través del profeta Balaam, aunque era un hombre, varón, de ojo abierto, pero caído, pero no estaba hablando allí él, sino que está hablando el Espíritu de Dios por la boca de él, y jamás pudo entonces maldecir al pueblo de Israel. Pero si Dios lo fuera dejado que hablara a él, de seguro fuera maldecido al pueblo de Israel, pero no puede hacerlo porque era un pueblo que estaba bendecido por Dios. Y estaba allí bendecido y seguirá bendecido porque Dios dijo el que bendito los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Entonces que Dios no puede maldecirse a sí mismo porque era su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que allí, en ese punto, en esa escritura de 2 Corintios o 1 Corintios 12, 3, vemos que claramente que todo aquel que hable por Espíritu de Dios no llama anatema a Jesús. ¿Ves? No podrá, porque es Dios hablando tras él. Pero cuando habla el Espíritu de Dios, entonces, cuando habla el Espíritu del diablo, ahí sí puede maldecir. Pero Dios no le permitió a este hombre, aunque estaba caído, era profeta del Señor también. Pero allí entonces, como no pudo maldecir, entonces, ¿qué hizo? Buscó la forma de hacer el tropiezo y inventó entonces, ¿qué? Hacerlo caer, lo hizo fornicar el pueblo de Israel, dándole entonces a las mujeres de Moab para que cayeran en el pecado ese pueblo de Israel. Pero vemos aquí que fue tropiezo de mismo hermano, hablando de Moab e Israel. Como vemos hoy en día las religiones, amado hermano, que quieren hacer tropezar a los hijos de Dios. Cuando el Señor llegó a la tierra, ¿quiénes se levantaron? Fueron los religiosos, los hombres que ni con un dedo podían señalar a nadie que eran pecadores, no, eran religiosos y pulcros delante del pueblo, y los fariseos y escribas. Tanto así que el Señor cuando llegó, ahí sí los desenmascaró y les dijo que ustedes ponen cargas pesadas a los del pueblo, con que ni usted ni con un dedo las pueden llevar. Y
cierran las puertas que no entran ustedes ni dejan entrar al reino de los cielos a los creyentes. Entonces Dios lo desenmascaró, Señor Jesús, a cada uno de ellos allí delante del pueblo para que vieran quién era aquella gente que estaban allí haciéndole tropezar o entorpeciendo la obra que estaba llevando a cabo el Señor Jesús cuando llegó sobre la tierra. Hombre que el Señor le dijo, y fariseos, escribas, oh hipócritas, sepulcros blanqueados, son limpios por fuera, pero por dentro son llenos, están llenos de huesos rapaces, huesos muertos. Por eso vemos que Dios entonces allí los desenmascaró, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Dios entonces está viendo entonces que Él está hablándose, se habló en muchos tiempos atrás a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Vemos que Él vindica entonces su palabra y la obra que Él hace, tiéndose características que lo identifican a Él. Así que Dios se conoce por sus características, mi hermano, los que Él aprueba y es llamado, porque sabemos que los que son llamados, dice que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Dios los llama y Dios dota a aquella persona que Dios lo quiere hacer, lleve a cabo una obra. Y una obra es para hacerla entonces que se manifieste, que sea visible, que se vea adelante que quién llevó a cabo aquella obra, como lo hizo el Señor Jesús estando aquí sobre la tierra. Obra maravillosa, de prodigio grande. Pero vemos que los que chocaban eran los mismos religiosos, hombres que decían tener la ley, hombres que decían tener la palabra de Dios y la manejaban claramente, pero sin revelación. Y así hoy en día la misma cosa está aconteciendo en el mundo, amado hermano. El hombre están chocando, las religiones están chocando con los hijos de Dios, diciendo no, estos son falsos, estos no tienen revelación, estos no tienen la palabra, tienen una falsa doctrina. Y así fue que eso le dijeron al Señor Jesús, esto tiene una falsa doctrina. El Señor le dijo, bueno, la doctrina no es mía. ¿Qué doctrina es esa? Le dijeron los fariseos. Estás predicando. Mi doctrina no es mía, sino la que es enviada del cielo. O sea, era de mi Padre, dijo el Señor, que fue enviada. Por lo tanto, no era la doctrina del hombre, sino la doctrina del Señor Jesús o del mismo Padre Celestial. Por eso el mismo apóstol Pablo, él dijo en Gálatas 1:7, que si un ángel del cielo viene y anuncia un evangelio del que ya ha sido anunciado, sea anatema. ¿Por qué causa? Porque ya ha sido colocado, se ha sido puesto el evangelio delante de las vidas de las personas y Dios tiene que vindicar entonces su palabra. Dios tiene que hacer la obra para el cual ha enviado aquella palabra y tener que una manifestación de acuerdo a sus características, usted lo va a identificar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. En otras palabras, son irrevocables. No lo puede quitar, amado hermano. Moisés estaba puesto por el Señor como profeta para llevar un pueblo a alcanzar una promesa, alcanzar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, el objetivo era ese, pero el objetivo de Moab era ¿qué? Era egoísta, era de celo, era de hacer tropezar al pueblo de Israel. Y allí entonces, aunque lo consiguió, pero vemos que hoy en día pasa la misma cosa. La gente religiosa está tratando cómo obstruir y hablar mal de la palabra, hablar mal de las cosas que Dios está haciendo en el día de hoy, porque sabemos que estamos en un tiempo que el Dios se ama de manifestar en plenitud sobre el pueblo de Dios, en la iglesia del Dios viviente, y tienen que haber prodigios grandes y milagros conforme hubieron allá como en el día de Pentecostés y como estaban allá en la antigüedad, como lo hacía a través de esos hombres profetas, porque Dios
habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Padre, que dice allí en Hebreo. Entonces, si habló allá por un hombre, por un profeta, en este tiempo tiene que estar hablándose por el pueblo de Dios, por la novia, el cual escogió y constituyó como su esposa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es un llamado, es un con los dones y el llamamiento que Dios ha hecho. Así que Moisés nació profeta. Aunque él se manifestó, fue después 40 años después, imagínense, o 80 años, porque tuvo 40 años que nació Moisés, ya había sido escogido, pero duró 40 años en Egipto y duró 40 años en el desierto. Y allí entonces se le apareció el Señor para entonces decirle lo que iba a hacer, para que llevara una obra a cabo. Y con manifestaciones y poder de Dios, dando a él sus características y Moisés mostrando las características de Dios a través de él. Por eso Dios tiene sus escogidos y él tiene los llamados a ejercer ese poder para que muestren las características de ese Dios todopoderoso. Así que Moisés nació profeta, Jeremías nació profeta. Jeremías le dijo: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que saliera de la matriz te di por profeta a la gente. Entonces, ¿era qué? Una escogencia, un llamado que Dios había hecho entonces a cada uno de ellos. Al profeta Juan el Bautista, él le dijo allí en en Lucas 1, 37, 6, le dijo: tú, niño profeta, serás llamado. Tú, niño profeta, serás llamado. O sea, ¿por qué causa? Iba a ser llamado profeta de Dios, hijo del Altísimo. Iba a ser llamado profeta del Altísimo, porque él aparejaría el camino. Él tenía entonces, ¿qué? Un llamado para ese propósito. Así que Dios tiene entonces su escogido para un propósito. Y si Dios ha escogido entonces su novia, que le eligió desde antes de la fundación del mundo, su pueblo, que él ya predestinó para que lo representen y lo hagan manifiesto aquí sobre la tierra, lleven la obra a cabo, el cual él hizo un ensayo, porque hizo un ensayo lo que la novia iba a hacer después, porque dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, allí entonces estaba Dios mostrando lo que podía ser entonces el pueblo de Dios cuando él ascendiera a los cielos y viniera otra vez en la forma del Espíritu Santo. Por eso a Juan, cuando lo escogió, era el que iba a aparecer el camino cuando viniera el cumplimiento de la promesa que iba a aparecer el Hijo aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Lucas 1, 7, 6 dice: tú, hijo del Altísimo, serás llamado. Ese era a Juan el Bautista, un profeta ya escogido, un profeta ya que había sido un llamado desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque está bautizado en el vientre de la madre. Ningún otro hombre fue bautizado en el vientre de la madre de Elizabeth, el cual fue el mismo profeta Juan. Vemos entonces que es Dios entonces en el negocio, Dios escogiendo, Dios seleccionando, Dios dando entonces los dones y los llamamientos que son sin arrepentimiento y son irrevocables. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Moisés dijo en Éxodo 18, 15: profeta como yo os levantará Moisés, a él oiréis, y el que no oyera será desarraigado del pueblo. Entonces, ahí vemos entonces que Dios tiene o ha constituido entonces su hombre, sus profetas, allí para hablar a través de ellos. Es la boca de Dios, los profetas, porque Dios, hablando muchas veces en otros tiempos a los padres, por los profetas a los padres, en estos últimos tiempos, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, Dios hablando a través de ellos allá y aquí está Jesucristo. Ahora habló a través de él y sigue hablando a través de él, pero por la boca de ¿qué? De su novia, porque su novia, su esposa, su elegida,
el cual es la iglesia de Jesucristo, la que Él compró con sangre allá en la cruz del Calvario, es la boca de Dios para el día de hoy. Así que usted no puede decir, no, que cuando Dios me hable, no, Dios te está hablando a través de cualquier instrumento que tenga aquí sobre la tierra el Señor, que sea hijo o hija de Dios, y si tú no tienes esa percepción para oír esa voz y discernir cuál es la voz que te está hablando o cuáles son las características que está allí mostrando aquel hombre, aquella mujer, entonces vas a fallar, vas a errar. Por eso, amado hermano, es importante que el discernimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso entonces Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor y a él oiréis. Ahora, el que no iba a oír esa voz de Dios a través del profeta, entonces, ¿qué? Iba a ser desarraigado del pueblo. ¿Y cuál era el cumplimiento de esa promesa? Era cuando tendría que venir entonces el Hijo prometido. Dios, el Jesucristo, Jesús, a través del vientre de una mujer. Gálatas 4:4 dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Era el nacimiento de Jesús que venía entonces, ¿qué? En camino. ¿A través de qué? De una mujer, una virgen. Allá en el principio, los hijos vinieron por una mujer, Eva, el cual cayó en el pecado, no pudo retener la palabra de Dios, cayó en el pecado y entró la muerte, entró la enfermedad, entró las aflicciones, entró la vejez y todo lo que vemos en el mundo hoy, amado hermano. Pero a través de Eva vino muerte, pero a través de María, una mujer obediente, vino entonces el Hijo prometido para traer ¿qué? Salvación, hacer una obra y conocer las características, o sea, identificarlo por sus características y ver allí entonces la manifestación del mismo Dios sobre la tierra. Pero ¿quiénes lo vieron, agente del punto? ¿Quiénes vieron esa manifestación? ¿Quiénes lo identificaron por sus características? Pocos, amado hermano. Al igual que está aconteciendo en el día de hoy, que aún llamados hermanos están siendo tropiezos para el pueblo de Dios, que no entran ellos ni dejan entrar a los que quieren entrar, a los demás del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces dice allí en Lucas 1:26 que en el sexto mes el Señor envió al ángel Gabriel a una ciudad de Nazaret, allí donde estaba María. Y entrando el ángel le dijo a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y bendita tú entre todas las mujeres, sí, entre las mujeres. Así que María al oír esas salutaciones se turbó, porque ¿qué es esto? Decía María. Y entonces el ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios y concebirás y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ves? Entonces allí estaba entonces ¿qué? El tiempo determinado de Dios para que apareciera entonces el Hijo prometido, el Hijo que iba a traer entonces a hacer la obra y mostrar entonces las características de ese Dios todopoderoso en sus manifestaciones que iba a estar en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué vemos entonces? Cuando María recibe entonces esas palabras de este ángel, la respuesta de María fue entonces, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo, si yo no conozco varón? Si yo no he estado con ningún hombre, en otras palabras. El ángel le dijo, el Altísimo te hará sombra, el Todopoderoso te hará sombra, el Espíritu Santo, y lo que nacerá será hijo llamado Hijo del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y él será grande y obtendrá el trono de David, su padre. Allí estaban entonces las palabras del ángel y que fue la decisión de María. Allí, María lo que se puso fue entonces
he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vea usted entonces una mujer con decisión, una mujer con revelación de Dios que tenía que entonces ser el instrumento, el vaso que Dios iba a usar para traer entonces a cumplimiento esa promesa que vendría el Salvador, vendría el Redentor nuestro, que vendría el Hijo prometido para que iba entonces a salvar el mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Era la manifestación que vendría entonces ese Hijo prometido para que se manifestara aquí sobre la tierra y tuviera entonces que el cumplimiento de hacer esa grandes obra y manifestarse él mismo aquí como Dios y tener entonces las características para que Dios, para que el hombre, el pueblo lo viera. Pero ¿quiénes lo vieron? Ahí está el punto. Pocos, amado hermano. Pocos lo vieron, pero esos pocos, Dios es el que tenía predestinado para que alcanzaran sus misericordias, así como la hemos alcanzado nosotros, amado hermano, en su grande amor. Por eso es lo que sabemos, hablamos, y lo que oímos, estamos entonces testificando, amado hermano, porque las maravillas, los prodigios de Dios aquí manifestándose en medio de su pueblo nuevamente. Él prometió que estas cosas vendrían nuevamente porque él dijo que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Los iba a entregar para llevar un pueblo entonces a la perfección. Dios tiene que llevar a cabo unas obras nuevamente y mayores que esta haré, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. Entonces, esas obras tienen que ser manifestadas a través entonces de su iglesia. Ahora, la iglesia del Dios viviente, la novia, la esposa, que es la iglesia que está aquí sobre la tierra, es la María llamada a dar a luz entonces a ese hijo prometido, el cual es Jesús manifestándose nuevamente sobre la tierra a través de un cuerpo de creyentes. Acuérdense que vemos un ejemplo allá en la antigüedad, vemos un David con muchas esposas, un Salomón con 1000 esposas, era simbolizando que aquí vendría entonces un redentor que, aunque es el mismo con un cuerpo completo, pero son muchas esposas, son muchos miembros, el cual es un solo cuerpo que es la iglesia del Dios viviente. Es una simbología perfectamente, porque en el palacio está todo el pueblo que son millares y millares de los escogidos de Dios, el cual va a ser su iglesia, que va a estar entonces allá en la gloria con él. ¿Por qué? Porque él la escogió y la determinó de esa manera, que tiene que entonces estar manifestándose aquí sobre la tierra antes que llegue allá a la gloria. Esa novia que él compró con sangre en la cruz del Calvario, que él determinó que va a llevar las obras a cabo como él las llevó aquí estando sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que los creyentes tienen que ser esa María que estuvo allá, hágase en mí conforme a tu palabra, diciendo, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero hermoso, cuando el Señor Jesús apareció entonces en la escena, él mostró entonces las características. Cuando él vino el cumplimiento, nació, creció y mostró entonces las características del Dios eterno, el Dios incambiable, el cual es ese gran Jehová de los ejércitos que los padres hablaron en otros tiempos por los profetas o los profetas hablaron a los padres a través de los profetas, y allí entonces en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él cumplió entonces ese propósito de aparecer, mostrarse y darse a conocer en su manifestación, y vimos sus características, o los que estuvieron allí viéndola, pero nosotros no los tuvimos allá presentes, pero la vemos en el día de hoy porque son las mismas, porque Él es el Dios incambiable. Él no cambia la forma de hacer las cosas. Él dice que es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. Hebreos 4 o 8, 13, 8. Entonces, Él no cambia su forma de hacerlo. En San Juan 10, 37, el Señor dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Por qué dijo Él? Porque no le creían. Ni aun sus propios hermanos, cuando hacía esas tremendas obras delante de ella y prodigio y todo, no le creían. Y Él le dijo, si no hago las obras de mi Padre, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las obras, creerle, creer por las obras, le dijo Él. ¿Por qué? Porque se enfrentaban los religiosos en contra de Él, porque el celo allí los tenían turbados. Y no, entonces que no querían dejar que él llegara a cabo esas obras, aunque estaba manifestándose ese Dios con las características de el poder de Dios sobrenatural, pero ellos no querían creer por la religiosidad que estaban allí en sus mentes, que tienen que ser ellos nada más, que si Dios se manifestaba tiene que ser por ellos y no por otros. Pero se apareció un Jesús tan humilde, sencillo y allí simple, y no le podía entonces creer que en ese hombrecito podía estar Dios metido. Así como en el día de hoy el mundo religioso, ¿qué va a estar metido en ese hombre tan malo que fue? O ese hombre, esa mujer tan mala que fue. ¿Qué va a estar Dios allí? Pero lo que no saben es que ven el cuerpo por fuera, pero no ven lo que está por dentro. No ven lo que Dios ha hecho, ese cambio en aquella persona, esa transformación que pudo haber hecho el Señor. Porque la ley de Jehová es perfecta y transforma el alma. Es lo que cambia al hombre, es la ley de Dios. Pero ahora, allí chocaron con el Señor Jesús cuando querían apedrearlo en San Juan 10. Querían apedrearlo y Él les dijo eso. Pero bueno, no me creen por las obras, crean si no me creéis, digo, si no me creéis, creéis por las obras, pues no las hago yo, sino las que el Padre me dio. Y allí entonces vemos que la gente quería apedrearlo. Y dice allí en el versículo 30, yo y mi Padre una cosa somos, en el capítulo 10, 30. Yo y mi Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Y respondiendo Jesús, dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ves? Entonces este era el choque de los religiosos allá en el pasado cuando tuvo la manifestación y las características que estaba haciendo el Señor, mostrando que no había nadie que podía hacer aquellas obras si no era Dios con él, como dijo Nicodemo. Pero el choque, el tropiezo que estaban poniendo delante del Señor para no hacer que la gente creyera, entonces lo está llevándose a ese celo religioso a tropezar. Y así entonces el Señor Jesús le dice entonces, ellos dicen que no lo apedreaban por las obras, sino por la blasfemia que él siendo hombre se hacía Dios. Y entonces el Señor les dice entonces, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Ve? Entonces allí estaba entonces Dios llevándolo, o Jesús llevándolo a las escrituras. ¿Acaso no tiene usted el pergamino? ¿No tiene usted la Biblia? ¿No tiene usted allí la palabra de Dios cuando dice, yo dije, dioses sois? Y si dijo, dioses soy, aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios y la escritura no pueden ser quebrantadas. Allí los llevó entonces, ¿qué? Como dice Hebreo 1, en otros tiempos habló Dios a los padres por los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, allí Dios entonces habló a través de los profetas y porque a quien fue la palabra, ellos fueron dioses, lo que Dios constituyó. Y ahora esta gente estaba chocando
con la misma palabra, chocando con el mismo Jesús, el mismo Dios allí que había constituido a esa forma de hablar con el hombre, que fue llevándolo a través de los profetas. Y vemos que el tropiezo para ellos fue grande. Y por eso que él dice entonces, a quien el Padre santificó y vio y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois, dice el Señor Jesús. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis, dijo él. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis que creáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora aquí vemos, amado hermano, que había entonces un choque, había una contienda que no podían entender los religiosos porque Dios le estaba mostrando que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que no lo conocían por las características. Es que no los ven ustedes, le dijo, no ven, no me creen a mí, bueno, creen a las obras que son de mi Padre. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí, entonces crean por las obras, le dijo el Señor. Entonces, estamos mostrándole las características, la manifestación de lo que Él estaba haciendo, los prodigios y milagros, pero no podían entender todavía porque estaban obstruidas sus mentes, obstruidos sus corazones para ver la manifestación de Dios en medio del pueblo. ¿Qué está aconteciendo el día de hoy? La misma broma, amado hermano. Lo mismo está aconteciendo que aconteció allá. No pueden ver a Dios porque dicen, no, esa manifestación, eso no es así. Eso era para otro tiempo. Ya el día de los pentecostales ya pasó. Ya aquí es las lenguas. Milagro que los apóstoles, ya se murieron los 12 apóstoles ya no hay apóstoles aquí. Amado hermano, no conoce las escrituras. Ahí tiene que ir entonces al libro que Dios plasmó, escribió a través de los hombres santos llamados por Él, para que quedara allí escrito Efesios 4:11, que Él constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras para una obra que tiene que llevarse a cabo, el cual es la perfección de los santos. ¿Ves? Entonces, allí vemos entonces que la gente choca con las manifestaciones, la gente choca con las características que no pueden conocer cuando es Dios o cuando es el enemigo por falta de discernimiento. Por eso, amado hermano, obras y características de Dios manifestadas es lo que estamos hablando para que pueda usted entender que Dios está nuevamente sobre la tierra a través de un pueblo que se está manifestando y está mostrando las características no del hombre, sino las de Dios, pero es Dios en el hombre dándose a conocer a través de su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y el punto está allí, el punto clave. El Señor dijo, las obras que yo hago vosotros me las haréis. Pero ¿qué vamos a llevarlo a dice Juan 12 o Juan 12:14 o sí, Juan 14:12, perdón, cuando Él dijo, de cierto os digo, el que crea en mis palabras, el que cree en mí, las obras que yo hago vosotras me las haréis y mayores que estas haréis. O sea, ¿qué está diciendo? El que crea en mí, primeramente, creer, que es para qué, pues creer que las manifestaciones de Dios están aquí, las manifestaciones, sus características están aquí, pero si usted no cree, entonces allí no va a ver usted nada, absolutamente nada, porque no se le ha sido revelado. Entonces Dios es el que cree, digo, de cierto os digo, el que cree las obras que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, esas obras, la iglesia es llamada a manifestar a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque Él lo determinó de esa manera. Lo determinó que lo va a llevar a cabo a través de la iglesia del Dios viviente. Por eso Dios está hablando, amado hermano, nuevamente sobre la tierra, aquí en el mundo, a través de su Hijo. Pero ¿dónde está? Quizá dice usted, ¿dónde está el Hijo? Está en su pueblo.
Dios está morando en tabernáculos, en humilde, hombre sencillo, y hablándole allí, como dijo Hebreo 1, versículo 1, que en Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, ¿ves? Al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Así que las obras de Dios, amado hermano, no se pueden ocultar. Las obras de Dios están visibles. Las obras de Dios las puede ver usted por donde usted mire, por donde usted levante su cabeza, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Allí están las obras de Dios manifestadas. ¿Y cómo ve usted entonces ahora a Dios cuando usted ve a su hermano? Cuando usted ve a su hermano, usted ve la manifestación, usted ve las características, cómo el comportamiento, qué hace aquella persona, qué es lo que quiere llevar, cuál es el objetivo, porque hay un objetivo que hay que llevar a cabo, hay un propósito y un objetivo que el creyente tiene que buscar, y es buscar las cosas de Dios y manifestar a ese Dios todopoderoso aquí sobre la tierra, llevar a cabo esas grandes obras que el Señor mismo dijo que llevaría, las obras mayores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una obra que llevar a cabo y el Señor lo va a hacer a través de su pueblo. El Señor tiene obras y características que son manifestadas, atributos que no se ven lo naturalmente, pero el espiritual sí lo va a percibir y lo va a captar. El hombre natural no conoce las cosas espirituales porque le son locura, dice 1 Corintios 2, le son locura porque no las conoce, no las entiende, pero sin embargo el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque Dios le ha mostrado, Dios le ha revelado, Dios le ha dado a conocer esos misterios y qué es lo que el propósito que Dios va a hacer a cabo o llevar a cabo a través de sus instrumentos, a través de la iglesia del Dios viviente. Así que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál Hijo? El Espíritu Santo. Dios tiene un Espíritu Santo, que es la misma persona de Jesucristo, que no está solamente en un hombre, como estuvo ya en Israel. No, ahora está en un pueblo esparcido alrededor del mundo. Un pueblo que está allí obrando, llevando a cabo, esperando ese cumplimiento que viene, que Dios ya prometió, que vendría un derramamiento del Espíritu Santo y la llenura completamente para que Dios sea nuevamente conocido aquí sobre la tierra y que sea manifestado con sus características como solamente Él lo puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios tiene entonces sus características y sus atributos. Vemos allí, amado hermano, que dice la Escritura, dice o que Dios se pronuncia a través de cada una de las escrituras que dejó colocada, plasmada allá, que Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, Él proveerá de cordero, lo que significa esa escritura, Él proveerá de cordero, Jehová Jireh, Él Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte, o nuestra bandera. Acuérdese que aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera para guardarte, para ayudarte, para protegerte y para defenderte de toda fuerza maligna. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. ¿Ves? Él es el que sana todas nuestras dolencias. O sea, son las manifestaciones, son las características de Dios, lo que estamos aquí hablando. Obras y características de Dios manifestadas. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Él es el que te puede ayudar en todo, amado hermano. No importa las luchas, dificultades,
pruebas que usted tenga, Dios es nuestra paz. Él es el que te va a sustentar y te va a ayudar para obtener esa paz que necesita tu corazón. ¿Ves? Hay una que dice, ciudad de Keno, ese es otra, o Jehová, ciudad Keno, es nuestra justicia. Ese se pronuncia T-S-I de Keno, es nuestra justicia. Jehová llama, el Señor está presente. Amado hermano, Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Aunque te deje padre, madre, hijo, Jehová con todo te recogerá. Dios está presente. No te desanimes por lo que te esté pasando, quizás qué lucha puedes estar pasando en este día, en este momento. No te desanimes porque Dios está presente. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe que te hace falta y Dios te va a ayudar porque Él está presente. Jehová llama. Jehová Rak, el Señor es nuestro pastor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. O sea, son 7 características, 7 nombres compuestos a ese Dios todopoderoso, el cual cada una de ellas tiene fiel cumplimiento, porque son promesas que usted las puede tomar en su corazón y Dios las va a cumplir, porque Dios no miente, amado hermano. Dios es el Dios todopoderoso que Él cumple sus promesas. Dios, habiendo jurado por sí mismo, porque no había nadie por quien jurar, juró por sí mismo, para que por 2 cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Así que cada promesa que está allí en las Escrituras tiene que cumplirse. Él entonces tiene una obra que llevar a cabo en este mundo, unas características que tiene que mostrar y tiene que manifestarse nuevamente. ¿Y en qué se va a manifestar? Se va a manifestar en un pueblo que esté aparejado, un pueblo que esté lleno con su Espíritu Santo, que esté dispuesto, como esa María allá en el pasado cuando dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Así que, amado hermano, esa es la vocación de cada creyente, ese es el deseo de cada hombre, hijo, mujer, hijo de Dios, aquí sobre la tierra, como hijo o las de la iglesia, el Dios viviente, que está preparado y dispuesto a oír esa voz de Dios, para que así entonces pueda llevar a cabo entonces las obras que Él hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra. Él prometió que las iba a llevar a cabo y las hará, amado hermano. Así que Dios entonces está presente, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro baluarte, nuestro estandarte, es nuestra paz, es nuestra justicia. El Señor está presente y el Señor es nuestro pastor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esas son ¿qué? Características de un Dios sobrenatural. Y como es un Dios sobrenatural, usted y yo como hijo e hija de Dios, entonces hay que llevar a cabo una obra sobrenatural. Las obras que digo, de cierto os digo, si creen las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, y mayores que estaréis, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Entonces, hay un propósito que llevar una obra a cabo y mostrar unas características y una manifestación que solamente ese Dios todopoderoso se puede dar a conocer a través de su pueblo, de sus hijos. Así que, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora, que sea usted entonces prestando y dando su corazón abierto allí para que la palabra haya caído en esa buena tierra y pueda entonces manifestar usted mismo y ver esas características con discernimiento del Espíritu para que pueda ver y ser convencido de la palabra de Dios que le ha hablado a su corazón. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Grande y misericordioso eres, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Padre Santo, gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús,
cuando nos has permitido estar aquí nuevamente, Señor, llevando tu palabra, y ha salido, Señor, a través de la red, Señor Jesús. Le rogamos, Señor, que sea usted enviándola y haga esa obra en cada uno de esos corazones que la han recibido, Padre mío. Sea usted, Señor, lidiando con cada uno, Señor, redarguyendo, enseñando, oh Padre eterno, dándole, Señor Jesús, enseñanzas por tu palabra, por tu Espíritu Santo, para que ellos puedan buscar de tu rostro y ser entonces llevados, Señor, a obtener esa vida eterna y manifestarte, que es lo más importante que usted quiere que su pueblo haga aquí sobre la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos cada una de las necesidades en tus manos, Padre eterno. Cada vida, Señor, que está allí, Señor, enfermo, que tenga necesidad, sea usted proveyendo como esas características suyas, Padre eterno, como sanador, como proveedor, como paz, como nuestra bandera. Oh Dios de la gloria, manifiéstate, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.